Ujú. Buenas tardes, mi nombre es Adela Salinas y a nombre del Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socioambientales, que forma parte del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pues los saludo nuevamente en este programa de entrevistas que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues esta vez tenemos el honor de recibir a nuestro director del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, del CENTRUS, que es José Alberto Lara. Bienvenido, José Alberto, qué bueno que accediste a estar con nosotros. Nos Ah, es muy, muy importante que él esté, que él participe, precisamente porque él maneja un tema muy interesante del cual nos va a platicar hoy, que es el retorno social de la inversión, y con el cual participa en un programa de asesorías que se llaman las asesorías ejecutivas y soluciones aplicadas, que estamos promoviendo al interior de las empresas, instituciones y organizaciones, y profundiza con este tema en el libro que estamos haciendo de próxima aparición, que se llama Resolución de Conflictos Socioambientales en México, eh, modelos, procesos y mecanismos para el bien común. Entonces, bueno, pues qué mejor que en esta entrevista José Alberto nos pueda dar cuenta de lo que es el retorno social de la inversión. Pues muchas gracias, José Alberto, y pues bueno, pues me gustaría, primero que nada, que nos expliques justamente en qué consiste el retorno social de la inversión y cuáles son sus implicaciones y beneficios. Hola Adela, muchas gracias por la invitación, por la entrevista, con mucho gusto. Bueno, el retorno social a la inversión es una forma de ver la rentabilidad de una empresa, o sea, me refiero a empresa a un emprendimiento, pues a algo que queremos, a un proyecto que echamos a andar, pero visto no solo desde la perspectiva económica. Históricamente, bueno, medimos el éxito, digamos, de una de las empresas o algo así por el volumen de ventas o qué tanto crecen. De hecho, la medida de crecimiento de los países sigue siendo primordialmente el PIB, el Producto Interno Bruto, que te da una idea de cuánto están creciendo las empresas, la actividad económica, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, desde hace mucho tiempo se ha reconocido que es una medida parcial, incompleta. O sea, es importante que vayamos creciendo, pero hay otros elementos que importan. O sea, no solo es crecer a toda costa, es decir, el fin no justifica los medios, es decir, no justifica el crecimiento de una empresa, por ejemplo, tener trabajos no dignos, de tener trabajos incluso en condiciones casi de esclavitud, ¿no? Que es lo que sucede en algunas industrias, que para producir barato, pues se tienen condiciones muy de trabajo injusto para las personas. Entonces, esta idea de retorno social a la inversión, pues tiene que ver con eso, de medir el desempeño de rentabilidad de una empresa, pero desde una visión amplia, de una visión amplia social, económica y ambiental, que digamos son los pilares del desarrollo sostenible. Entonces, la idea es esa, como una empresa, por ejemplo, hace su reporte de desempeño en un año, reporta a sus accionistas y generalmente reporta pues estos indicadores económicos, ¿no? Pero el retorno social a la inversión es pensar un poco más allá. Tanto consumidores como las propias empresas pues se han dado cuenta que no es ya suficiente ese indicador, ¿no? De solo decir cuánto crecí, porque estamos creciendo a costa de ecosistemas, estamos creciendo a costa de desigualdad económica. Entonces las empresas están volteando a ver un poco esto y es tratar de adoptar estos indicadores. Específicamente de qué estamos hablando, pues por ejemplo, digamos, un indicador es cuántos de mis empleados reciben prestaciones más allá de la ley, por decirlo así. O sea, o por ejemplo, si yo soy una empresa que produce café, por decirlo así, pues bueno, ¿cuál es mi cadena de valor? ¿Cómo estoy pagando yo a las distintas fases de producción? Porque lo que encontramos en este tipo de industrias, por ejemplo, es que para el último eslabón de la cadena es quien gana, pero los otros eslabones tienen precios muy castigados. Si no se diga el eslabón inicial, que es el que el productor pues recibe precios ínfimos por su trabajo, ¿no?
Entonces, se trata un poco de esto. Digo, es un concepto, pero hay otros relacionados, ¿no? Como trabajo digno o fair jobs y otros tantos, ¿no? Entonces, se trata de ver más allá de solo la propia rentabilidad económica. Básicamente eso es, en breve, eso es el retorno social a la inversión. Entonces, en ese sentido, el planteamiento del retorno social a la inversión contribuye a la reducción de la pobreza. Puede contribuir, es importante, mira, cuando tú en una institución Ah, fijas metas, e incluso hasta un país, cuando te fijas metas, es el inicio de desencadenar una serie de acciones. Te doy un ejemplo. ujú, Por ejemplo, si un banco dice, pues tengo yo que dar una cierta proporción de mis créditos a emprendimientos que tengan que ver con medio ambiente o con emprendimientos que tengan que ver con inclusión social. Entonces, como los dueños, digamos, o el administrador, más bien el administrador de ese banco, tiene que rendir cuentas ante sus dueños, ante los socios. ujú. Entonces, si en uno de sus indicadores clave es el volumen de crédito o que está dedicado a este tipo de actividades, él va a hacer que se desencadenen una serie de acciones a lo largo de toda la institución. Entonces, es muy importante que las instituciones como primer paso establezcan esas metas indicativas. Si tú te fijas, los países lo hacen. O sea, adoptan objetivos de desarrollo. Ahorita tenemos la Agenda 2030, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible. Son metas indicativas que te dice a dónde quiere llegar el mundo. Ujú. Y es muy importante esas metas, porque en ausencia de ellas, entonces la demás maquinaria no se mueve. Puede haber una crítica a lo que estoy diciendo que es demasiado vertical, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Pero bueno, específicamente para este tipo de metas que queremos, por ejemplo, abatir emisiones, reducir la pobreza, reducir el hambre, sí necesitamos esas metas a nivel nacional, metas a nivel de instituciones, metas, digamos, a la cabeza de las instituciones, para que eso vaya permeando en actividades específicas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si permite disminuir la pobreza, sí, si está bien planteada la meta. O sea, digamos, vas a aterrizar esto, algo muy doméstico. En México estamos acostumbrados a tener personas que nos ayuden en casa, ¿no? Ujú. La verdad es que lo que hacemos es tenerlas prácticamente en condiciones pues de precariedad, ¿no? No tienen seguridad social, siempre luchamos por un salario lo más bajo posible y entonces en realidad somos partícipes de ese mecanismo de pobreza. Si nosotros reconociéramos el valor que tiene ese esfuerzo, que por algo lo estamos pagando, porque no queremos ese empleo, entonces, si reconociéramos eso, pues daríamos prestaciones sociales, daríamos un mejor salario y entonces se dignificaría estos trabajos, ¿no? Y eso lo vemos en algunos otros países. Digo, tú consigue una nana o alguien en un país desarrollado, pues, te cuesta un dineral. Y eso no es más que el reflejo de un reconocimiento de ese trabajo. Lo que tendríamos que hacer es eso, ir reconociendo los distintos niveles del trabajo y dignificarlos. Entonces, eso, por supuesto, te reduce la pobreza. ¿Por qué? Porque la persona va a tener más recursos, más certidumbre, en seguridad social, por ejemplo, y va a poder acceder a otros servicios. Y entonces se hace una reacción en cadena. Tienes más personas demandando más productos y entonces la economía crece y la desigualdad disminuye. Entonces, sí, en corto, sí te permite esta visión reducir la pobreza. Ahora, ¿de qué manera, en ese sentido, de qué manera se pueden incorporar eh, justamente los valores sociales, económicos, ambientales, por ejemplo, en los procesos de tomas de decisiones de acuerdo a estas metas indicativas de las que hablas? ¿Cómo se pueden Bueno, incorporar? un instrumento por excelencia que estamos muy acostumbrados es lo regulatorio, ¿no? O sea, normas o leyes que te establezcan ciertos parámetros de acción. Por eso es que todo se desencadena a partir de una ley. No es suficiente la ley. En México nos distinguimos por tener unas excelentes leyes en materia ambiental, por ejemplo, y social, pero la probabilidad de que se cumplan es baja. O sea, no hay, digamos, un enforcement de la ley, entonces es letra muerta. Entonces, un elemento necesario son esas leyes, el marco normativo, pero no es suficiente.
Otro elemento necesario es este enforcement, el Estado de Derecho. Es decir, que si a mí me dictan una ley, sé que la tengo que cumplir, porque si no la cumplo, voy a enfrentar una sanción. Entonces, esa es la parte legal, ¿no? Hay una, digamos, si hay Estado de Derecho, las leyes funcionan y promueven los cambios que tú quieres. Y esas leyes, pues, están alineadas a esos grandes objetivos nacionales y las empresas y todo ente en la sociedad se tiene que acatar a esas leyes, ¿no? Hay otra serie de instrumentos que son económicos. Los instrumentos económicos se caracterizan por ser más suaves, es decir, tú dictas unas reglas del juego a las empresas y ellas tienen que ponerse de acuerdo para cumplirlas, pero no necesitas un policía que las esté vigilando para que la cumplan. Te voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, en los años 90, había un problema muy fuerte de lluvia ácida. Pocas industrias generaban mucha óxido de azufre y entonces eso generaba lluvia ácida, que bueno, genera problemas respiratorios y pues es como ácido sulfúrico lloviendo, ¿no? Entonces el gobierno lo que hizo fue establecer un mecanismo que se llama de cap and trade, de establecer un tope y permitir comerciar. ¿Qué significa esto? A las empresas contaminantes, como eran más o menos fácil de localizar cuáles eran aquellas empresas que estaban produciendo estos contaminantes, les daba una cantidad fija que ellas podían emitir al año de estas sustancias, al que la suma de esos permisos permitiera tener el nivel máximo de emisiones en un nivel tolerable, pues un umbral por debajo que evitara la lluvia ácida. Entonces, suponte que si las empresas antes de la regulación emitían, no sé, 100,000 millones de toneladas de una sustancia, ahora decían, bueno, vamos a llevarlas a la mitad, es decir, 50,000 millones. Y entonces le repartían permisos de emisión a las empresas. Las puedes repartir proporcionalmente al tamaño de su empresa o tú dices todos por igual, eso ya es otro tema. Pero bueno, les repartes esos permisos y lo diferente o donde entra lo económico es que tú los dejas comerciar. Entonces tienes la empresa A que dice, yo tengo 100 permisos y la empresa B, yo tengo otros 100 permisos, pero resulta que la empresa A ya es muy eficiente, o sea, ya su planta ya no hay, ya está en la tecnología de punta y la empresa B tiene tecnología pues más atrasada. Todo lo que puede pasar es que la empresa A decida comprarle a la empresa B una cantidad de permisos y entonces a partir de ese intercambio la empresa B puede decidir renovar su tecnología. Intercambios como de ese tipo pueden suceder. Entonces el chiste es que las propias empresas se ponen de acuerdo y logran un resultado que es eficiente. Si te fijas, es diferente al marco normativo, donde un policía te dice qué hacer. Aquí tú les das unas reglas del juego. Evidentemente también necesitas Estado de Derecho y o sea, que se cumpla esa regulación que estás poniendo. Pero una vez que les das las reglas del juego, los dejas que ellos solitos se pongan de acuerdo y logras ese objetivo. Entonces llevamos dos, ¿no? Que es, digamos, los instrumentos legales y los instrumentos económicos. Hay otro tipo de instrumentos que, digamos, son más a largo plazo, que podría ser la propia educación, la información a la población, decir de esto es lo que tenemos que hacer, educarnos para ir a un estado deseable. Por ejemplo, en el consumo de lo que comemos. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, un trozo de carne o un litro de leche, pues tiene una huella ecológica enorme y tiene ecológica y social. Entonces, si tú informas a la gente, a los niños, pues eventualmente van a crecer con ese chip ya integrado. De hecho, es lo que estamos viendo, o sea, todos los movimientos de cambio climático y del mismo feminismo, eso es porque ya nuestras generaciones traen ese chip, ya traen otras ideas que fueron aprendiendo desde niños. Entonces, están obligándonos a todos los demás, los más viejos, a ir a un estado, a un mundo mejor. La verdad es que sí lo están haciendo. Y eso es a largo plazo, es el problema de la educación. Es muy efectiva, pero es una inversión a muy largo plazo. Entonces, bueno, te di tres ejemplos. Podríamos hablar de otros, pues la propia organización social o la sociedad civil, pues puede ser también un vehículo para promover cambios, ¿no?
Ujú. O sea, nosotros sabemos que las organizaciones y eso que empujan hacia un fin deseable, pues mueven también a las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, retomando, sí hay una serie de instrumentos, cada actor en la sociedad puede tomar un papel en esto. Las empresas también, como decía hace rato, el simple hecho de establecer una visión, decir, ahora ya vamos a hacer negocios de esta forma, no nada más centrados en lo económico, sino centrados en lo económico, pero favoreciendo la dignidad humana y mantener la casa común, ¿no? Entonces, con esa visión, si esa visión la adoptan las empresas, pues para allá vamos y los consumidores van a obligarnos a que también lo hagamos y sociedad organizada, pues bueno, a lo mejor es muy positivo en pensamiento, pero bueno, la verdad es que nuestro mundo es mejor que hace mucho y todas estas revoluciones que estamos viendo, digamos, la propia pandemia, el movimiento feminista, los movimientos sociales, pues son eso, son un momento que nos están, un momento de coyuntura histórica, que nos están llevando, esperemos, a un mundo mejor. Ujú. Y bueno, lo que me hace sentido es que igual el retorno social a la inversión, como que se me figura que contribuye a un plan de negocios incluyente, ¿no? Es decir, Sí, sí, ¿no? sí, Como que el trasfondo es justamente la inclusión. No sé si estés de acuerdo, en el que sí. participen todos los actores involucrados en un proyecto de desarrollo, gobierno, empresas, comunidades, es decir, todos los actores sociales. Pero ¿de qué manera en una sociedad como la que vivimos se puede llevar a cabo? Es complejo, o sea, primero, como decía, sí necesitas que la cabeza de la empresa tenga una visión hacia entender que es importante incluir en el negocio estos otros elementos. Ese es indispensable. Si no, el propio mundo les da un golpe de realidad. ¿Qué es lo que pasa con proyectos eólicos, por ejemplo, en Oaxaca, que no consultaron a comunidades? Pues están parados porque no metieron en su ecuación la inclusión de estas comunidades. Y eso en la selva lacandona también hay conflictos que, bueno, tienen que ver más o menos con lo mismo. Tú necesitas hacer partícipe y a las personas que se ven afectadas por un proyecto de cualquier índole. Y eso en todos lados, en nuestras propias casas. Si tú tomas una decisión y no haces partícipe a aquellos que van a ser afectados, pues Claro. tú eres un dictador y te van a tener miedo y dices, bueno, pues sí lo hago, porque si no se enojan, o los incluyes y entonces toman una mejor decisión. Ujú. Entonces sí, definitivamente estos procesos favorecen la inclusión, pero no es fácil llevarlos a cabo. Por ejemplo, pues para megaproyectos hay mecanismos de consulta pública y todo eso, ¿no? O sea, aquí en la misma Ciudad de México tenemos, para grandes proyectos, tenemos una ley local que establece un proceso de consulta hacia la población, es para que te diga, a lo mejor no si está de acuerdo o no con el proyecto, pero que te diga qué elementos son los que le importan, ¿no? Muchas veces este tipo de ejercicios pueden prestarse a una simulación, o sea que tú digamos, ya se decidió el proyecto, ya no se va a cambiar, y entonces la consulta no es más que una simulación para darle legitimidad. ¿De qué depende su efectividad? Bueno, pues volvemos a lo mismo, del Estado de Derecho, por ejemplo, de hacer que las leyes, como dice la letra, se cumplan. También depende, pues, de funcionarios públicos, pues, que trabajen con ética, las propias empresas. Entonces, bueno, creo que un primer pilar sí es tener esa regulación, ese marco normativo. Tenemos que seguir trabajando en la cuestión de Estado de Derecho. La propia democracia es un elemento importante para ello, porque si tú, digamos, el ciudadano de a pie como nosotros, nuestro único forma de castigar un mal comportamiento del gobierno, pues es con el voto, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, el voto es importante, el vínculo que hay, el voto es importante para favorecer abatir la desigualdad, porque pues a partir de eso, con tu voto puedes castigar el no cumplimiento de la ley, por ejemplo. Pero bueno, pues insisto, es un tema complejo, o sea, no podemos reducirlo a dos, tres cosas para que se cumpla, pero bueno, siento que ahí vamos en el camino más o menos correcto, por lo menos con este tipo de mecanismos que ya existen, ¿no?
y el hecho de los propios conflictos que hay en el territorio sobre mineras, sobre estos proyectos eólicos, podemos verlo de ambos lados, ¿no? Del lado pesimista diciendo estamos pésimos, lo cual, bueno, pues sí, en parte cierto, pero también puedes ver la otra cara de la moneda, ¿no? Ahí están, ya son más visibles, algo está pasando. Las empresas ya no pueden llegar y decidir un proyecto sin preguntarle a nadie. Eso es positivo, porque, bueno, por lo menos ya algunos están teniendo voz. Las redes sociales también son muy importantes para ello. Ujú. Se desencadena, pues porque nosotros lo sabemos, ¿no? O sea, un tweet puede llegar a ser explosivo y de repente ni el propio presidente o incluso a nivel mundial no pueden hacer caso omiso de algo que está pasando. Entonces, las redes sociales también son un mecanismo de inclusión. Ujú. Ahora, en ese sentido, el retorno social a la inversión, pues me parece que como es un retorno, es cíclico, quiere decir que también es un proceso estratégico de prevención a los conflictos, ¿no? Es decir, lo ves como por anticipado y ya sabes lo que puede suceder. En ese sentido, contribuye a la resolución, ¿no? Más bien a la prevención. Exactamente. Sí, sí, exactamente, porque cuando una empresa decide un nuevo proyecto, hace un plan de negocios, hace un estudio financiero, un estudio del flujo financiero de si va a ser rentable o no. Ujú. Eso desde el punto de vista económico. Pero si tú ya ves que tu proyecto probablemente va a generar conflictos, entonces tú lo integras a tu ecuación y entonces ves cómo puedes anticiparte, como dices, a esa situación. Y eso lo puedes hacer con indicadores, es decir, bueno, a lo mejor ¿cuántos procedimientos de consulta se hicieron? ¿Cuánto colaboró los afectados en el plan de negocio? Entonces, efectivamente, cualquier indicador financiero puede darse una interpretación ex ante o ex post. Ex ante es preventiva, es decir, tú al tomar una decisión te llegas de información necesaria para ver si te conviene hacer un negocio o no. Aquí está la parte económica, como decía, el análisis financiero, pero el retorno a la inversión pues te da el impacto sobre otros indicadores más allá de lo económico. Eso lo haces ex ante. Ex post también lo puedes hacer. A ver, ya después de que hice un proyecto, ¿qué pasó en términos económicos, sociales y ambientales? Pero sí puede ser una herramienta diagnóstica, de prevención y también de evaluación. Ok. Y bueno, volviendo un poquito a tu tema propiamente, es decir, concretamente de las asesorías y del libro, pues me gustaría que nos hablaras un poquito sobre, pues bueno, cuál es tu aportación específica en eso, ¿no? En cuanto al retorno social se refiere, tanto en las Sí, muy asesorías bien. como Bueno, en yo, un poco, para ir de cerrando. acuerdo. Yo, ya tiene varios años que trabajo sobre la valoración económica de servicios ecosistémicos. Esto significa asignarle un valor económico a lo que nos provee la naturaleza. ¿Qué tiene que ver con el retorno social a la inversión? Que muchas veces los proyectos tienen efectos ambientales y entonces no sé, es difícil conocer el valor económico de esos efectos. Por ejemplo, ¿cuánto vale la belleza paisajística? Es decir, si yo decido poner un edificio que me va a tapar el paisaje, ¿cuánto vale eso económicamente? ¿O cuánto vale el hecho que existan especies en la biodiversidad? ¿O cuánto vale, por ejemplo, que un ecosistema nos esté protegiendo ante huracanes? Por ejemplo, nosotros en, en las playas de México, pues es común ver estos megaproyectos turísticos, ¿no? Que pues arrasan o arrasaron con gran parte de la vegetación primaria. ¿Qué sucedió décadas después? Que ya no hay una protección natural ante huracanes. Entonces, en el mejor de los casos, la arena se pierde y entonces la tienen que ir a robar de otra playa o comprar ilegalmente otra playa. Y en el peor de los casos se pierden vidas porque llega el huracán y se pierde infraestructura. Es algo que no terminábamos de entender. Ahora ya sabemos un poco más y ya tenemos técnicas económicas para valorar ese tipo de cosas. ¿Cuál es mi contribución? Me he dedicado ya los últimos años a hacer eso, es decir, digamos, a estudiar estas técnicas, a desarrollarlas para proyectos específicos, generalmente con gobierno o con organismos internacionales, a veces con alguna que otra empresa, para valorar esto y decir, mira, si tú haces tal proyecto,
en tu bolsa va a caer tanto dinero, pero la sociedad va a ganar o va a perder tanto dinero. Entonces puede haber cuatro combinaciones. Un proyecto que es positivo para la población en general y positivo para la empresa, lo cual, bueno, esa es una de las mejores situaciones porque la empresa puede participar con la sociedad para llevar a cabo un proyecto. Por ejemplo, pues no sé, la industria del café, por ejemplo, que hacerlo, el café certificado orgánico. Si tú cuidas toda la cadena de valor de la producción, mantienes trabajos dignos y eso, el privado gana y la sociedad gana. Entonces, un ejemplo, ¿no? Hay otra combinación que es la sociedad pierde y el privado gana. Ese es donde se generan los conflictos. Por ejemplo, la industria minera o el propio turismo, eso si se hace mal, entonces pierde la sociedad en su conjunto por una ganancia privada. Esos son los proyectos más delicados. ¿Qué se puede hacer en esos? Pues el gobierno puede establecer regulaciones, como dije, de regular la actividad, es decir, no vas a hacer toda la mina de este tamañote, la vas a hacer chiquitas de este tamaño porque tienes que evitar los daños ambientales. O puede ponerle impuestos a la actividad. Al ponerle impuestos a la actividad también la hace que no se haga tan grande la actividad, sino que se reconozca ese daño. Entonces, esos son los instrumentos que se pueden utilizar para este tipo de proyectos. La otra combinación es rentable para la sociedad y no rentable para el privado. Por ejemplo, la preservación de bosques y selvas en México es un ejemplo de ese tipo. La humanidad gana mucho por tener bosques y selvas, gana mucho en términos de carbono, en términos de aire purificado, en términos de agua purificada, en términos de carbono almacenado, de polinización, pues una lista extensísima de los beneficios que tienen los bosques y selvas. Pero los dueños de esos bosques y selvas, pues saben que proveen beneficios a la humanidad, pero tú no los puedes obligar a que digas, pues tú mantén eso intacto y tú pues muérete de hambre, ¿no? Es un poco el argumento del López Obrador, ¿no? De para qué queremos jaguares gordos. Pero lo que le falta a ese argumento es, tú compensas a la persona para que preserve esa área. Es decir, tú le dices, ok, yo reconozco que tú tienes una necesidad de producir, entonces la sociedad te va a pagar porque tú mantengas esa área. Entonces eso se le llama un esquema de pago por servicios ambientales que es muy famoso en México y de hecho México es pionero en ese mecanismo, es mundialmente conocido y muy efectivo. Entonces ese es un ejemplo de proyectos que son socialmente rentables, pero de manera privada no. Y la última combinación es, bueno, que no es rentable para nadie, pues ese es un proyecto que no existe, no surge. Entonces, bueno, ya retomando, resumiendo mi contribución, digamos, al libro o a estas asesorías, es asesorar en el sentido de poder darle valor económico a estos valores que nos provee la naturaleza y también tratar de hacer estos indicadores de rentabilidad social. Esos serían los dos contribuciones. Ay, José Alberto, pues muchísimas gracias. Pues ha sido una entrevista bastante enriquecedora, pero yo creo que no va a ser la última. Yo creo que ya cuando salga el libro, pues retomaremos el tema para profundizarlo. Pues Muy bien. muchísimas gracias por tu presencia y por haber accedido. Entonces, A ti, Adela. Bueno, que estén muy bien. muchas gracias y muchas gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego.